Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un gozo nuevamente saludarles. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. El día de hoy estaremos estudiando la lección número 11 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio, el resto del Antiguo Testamento. La lectura que vamos a utilizar como base el día de hoy lo encontramos en el libro de Deuteronomio. Vamos a abrir nuestra Sagrada Escritura en el capítulo 10, versículo 15, dice lo siguiente, como texto de base: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. La primera parte del estudio de hoy estaremos estudiando lo que dice el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1 en adelante, que nos habla justamente del rey Josías. Dice el versículo 1 del capítulo 22, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. En el versículo 2 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Es interesante que cuando hace referencia a la descendencia del rey Josías, nos damos cuenta de que anduvo el camino de su padre, el rey David. Cuando estudiamos la historia del rey, nos damos cuenta de que fue realmente diferente. Hizo mucha diferencia en su tiempo, en su reinado. Por esto, mientras estudiamos el capítulo 22, nos damos cuenta de que el rey reedificó, restauró, remodeló nuevamente el templo de Jerusalén, porque estaba totalmente derrumbado. Estaba rajado por todas partes porque no le habían dado mantenimiento. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel había caído en idolatría, había caído en adoración a dioses paganos, y entonces el templo de Jehová había sido abandonado. Por eso el rey mandó a volver a restaurar nuevamente el templo, a darle mantenimiento. Pero mientras eso ocurría, la historia nos dice que uno de los sacerdotes, el sumo sacerdote, al revisar el templo, lo que había, encontró algo maravilloso. Y no sabe cuál fue lo que le encontró. Fue el libro de la ley. Justamente había sido aparentemente extraviado este libro. No sabemos cuánto tiempo había quedado abandonado el libro en el templo. Hemos visto nosotros que cuando estuvo a punto de entrar en la tierra prometida del pueblo de Israel, nos damos cuenta de que Moisés vuelve nuevamente a repetir lo que Dios había hecho en el pasado y lo que ellos tenían que saber ahora antes de entrar en la tierra prometida. ¿Qué cosas tenían que tomar en cuenta antes de que entraran para que ellos les fuera muy bien? Entonces el rey encontró justamente este libro maravilloso que estaba totalmente oculto a la vista de los demás. Quizás los líderes de esa época lo ocultaron porque estaba viviendo en contra de lo que el mismo libro decía. Pero cuando nosotros leemos el capítulo 22, versículo 10, dice lo siguiente: asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. El versículo 11 dice, y cuando el rey hubo oído estas palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Por qué razón? Porque se da cuenta que estaba viviendo el pueblo y también él contrario a lo que dice la Sagrada Escritura, específicamente el libro de la ley. El libro de la ley se le conoce específicamente al libro de Deuteronomio, pero también los primeros 5 libros de la ley, donde estaba basado la fe del pueblo de Israel. Por esta razón, cuando usted sigue leyendo el versículo 13, dice, id, preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme todo lo que fue escrito. Qué interesante, cuando se da cuenta el rey que estaba viviendo contrario a lo que estaba diciendo esta Sagrada Escritura, nos damos cuenta que él hizo una reforma.
No tenemos tiempo para poder analizar el resto de la reforma que hizo. El rey hizo una reforma extraordinaria. Llevó nuevamente al pueblo a volver a adorar a su propio Dios, a abandonar todos esos ídolos que estaba en medio de ellos. Por esto la lección nos está diciendo que el libro de Deuteronomio es un libro que impacta no solamente en el tiempo del pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida, sino que posteriormente iba a impactar en la mente de sus oyentes. Hace años, un joven agnóstico buscaba apasionadamente la verdad, y sin importar cuál era la verdad y a dónde lo llevaría. Pasó el tiempo, al encontrar la verdad, creyó no solamente Dios el Padre y en Jesucristo, sino que también aceptó la verdad del Evangelio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y su versículo favorito llegó a ser el libro de Jeremías capítulo 29 versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Notas este versículo? ¿Te acuerdas de este versículo? Dice el versículo, entonces me invocaréis. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Jeremías? Bueno, aquí el profeta Jeremías se levantó justamente en la época del rey Josías. El pueblo necesitaba una reforma. El pueblo estaba a punto de ser llevado cautiverio a Babilonia. Pero que al estudiar el libro de Deuteronomio, se da cuenta de que hay promesas que quedaron registradas en ese libro maravilloso, el libro de Deuteronomio. Dice que si ellos, después de haber pecado, haber fallado, y invocara el nombre del Señor, Él los iba a escuchar. Por eso, en Deuteronomio, vamos a hacer el contexto de dónde extrajo esta frase Jeremías. Nota lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 23. Dice el versículo 23, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura, dice, o imagen, de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? El versículo 29. Y esa es la referencia que justamente hace mención el profeta Jeremías. Mas si desde ahí buscareis a Jehová, tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando usted lee el capítulo 4 del libro de Deuteronomio, se da cuenta que Dios había advertido a su pueblo. Si ellos se volvían tras de los dioses paganos, de idolatría, a imágenes y todo tipo de cosas que el ser humano adora hoy en día, Dios le dijo que iba a ser entregado en las manos de los paganos, de los imperios. Y efectivamente así sucedió. Cuando usted regresa al libro de Deuteronomio, se da cuenta que ahora el pueblo estaba a punto de ser llevado cautiverio en Babilonia. Pero la promesa queda todavía en el libro de Deuteronomio. Entonces Jeremías le dice, si nosotros realmente invocamos el nombre de Dios, nos reconocemos y pedimos perdón a Dios, Él nos va a escuchar a nosotros. Por eso, cuando seguimos estudiando el libro de Jeremías capítulo 7, específicamente los versículos 3 y 4, hace referencia sobre lo que Dios es capaz si realmente el ser humano se arrepiente de sus pecados cuando se da cuenta que ha fallado a Dios
y que está viviendo en contra de la voluntad de Dios. El versículo 3 y 4 dice del libro de Jeremías capítulo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, yo os haré morar en este lugar. Nota el mensaje que Dios está mandando el profeta Jeremías al pueblo. ¿Se da cuenta? Que si ellos cambiasen de su forma de vivir, si ellos se arrepintieran de lo malo que estaban haciendo delante de Jehová, Él los iba a dejar a morar siempre o para siempre, según la promesa que había dado al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida. Así textualmente lo dice, iban a permanecer en este lugar. Versículo 4. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Notas esto? ¿Notas esto que ellos decían? Mira, este es el templo de Jehová. Pero el Señor dijo por medio de Jeremías, no se equivoquen. Puede ser que ustedes crean que es el templo de Jehová. En realidad sí lo es. Pero sin embargo, si ustedes están viviendo en contra de mi palabra, ustedes están pasando por alto la justicia que Él había demandado al libro de Deuteronomio, que tenían que velar por el necesitado, tenían que no llevar en servidumbre a los más necesitados. Entonces, realmente iba a morar con ellos en el templo. Entonces el versículo 4, que es el versículo que quiero hacer mención ahora, Él hace una apelación a un cambio de vida, a un cambio de pensamiento. El versículo 4 dice, circuncidaos a Jehová, quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien apague por la maldad de vuestras obras. Hay una advertencia. No vaya a ser que si ustedes no se arrepienten, yo realmente descienda fuego. Y efectivamente la Sagrada Escritura nos dice que el templo fue destruido por los paganos, fue incendiado, no quedó absolutamente nada. El templo maravilloso, resplandeciente que edificó Salomón fue destruido. ¿Por qué razón? Porque ellos habían invalidado el pacto de Dios. Dios siempre cumple su pacto con su pueblo. Él cumple lo que promete, pero si el hombre no cumple su parte, entonces Dios no puede cumplir también lo que ha prometido. Ahora, ¿a qué referencia está haciendo el profeta Jeremías cuando le está diciendo, deben de ustedes circuncidar vuestro corazón? Bueno, justamente el libro de Deuteronomio, capítulo 30, es el capítulo que hace referencia el libro de Jeremías. Es lo que dice, es la referencia que trae el profeta Jeremías. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Notas eso? En Deuteronomio ya lo había dicho, que Él iba a circuncidar el corazón. ¿Para qué razón? Para que amara a Jehová, para que hiciera justicia, para que hiciera misericordia con los demás. Pero cuando llegamos al libro de Jeremías nos damos cuenta que estaba viviendo el pueblo contrario a lo que Dios había advertido. Estaba haciendo justamente lo que Él había pronosticado. Dios ya sabía que se iba a rebelar el pueblo contra Dios. Sígame acompañando para poder seguir aprendiendo de lo que está diciendo el estudio de hoy. ¿Cuáles son los mensajes de los profetas en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era la preocupación de los profetas? Una de las preocupaciones de los profetas de aquella época era que el pueblo entendiera que tenía que guardar el pacto que había
establecido con el pueblo de Israel. Si ellos quebrantaran ese pacto, entonces estarían en graves problemas. Uno de los predicaciones, se puede decir, de los profetas era admonestar al pueblo de Israel cuando vivían en contra de la voluntad de Dios. En la siguiente parte del estudio de hoy hablaremos justamente de lo que dijo Miqueas al pueblo. Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6, específicamente el versículo 3 en adelante, Dios quiere llegar al corazón del pueblo. Y nota lo que dice. Miqueas 6:3 dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? ¿Crees tú que Dios nos molesta? ¿Crees tú que Dios nos hace algo para que le abandonemos? ¿Crees tú que Dios no merece nuestra adoración? ¿Qué he hecho malo? Similar a lo que un padre le diría a su hijo cuando está en rebeldía. ¿Qué he hecho yo? ¿En qué he fallado? ¿Qué te ha faltado? Todo el esfuerzo de un padre muchas veces, aparentemente el hijo no lo avalora cuando está en la etapa de la rebeldía. Y efectivamente, también los hijos de Dios pasan una etapa de rebeldía donde aparentemente Dios es el causante o Dios es el que nos está haciendo algo. Por esto se acerca al Señor y le dice: ¿qué te he hecho yo? ¿En algo te he ofendido? ¿Hay algo que he hecho mal? Amigo querido, Dios, todo lo que ha hecho solamente para nuestro bienestar. Todo lo que ha hecho Dios es para poder salvarnos, para poder rescatarnos de los problemas que nos metemos constantemente. Vez tras vez el ser humano se mete en problemas, y cuando ya no hay solución alguno, cuando no hay esperanza alguno, entonces clama finalmente a Dios. Finalmente se rinde a Jehová. No permitas que las circunstancias de la vida, cuando las cosas sean difíciles en tu vida, te rindas al Señor. Mientras tu familia está bien, mientras tus hijos tienes ese privilegio de educarlos en los caminos del Señor. Pero el versículo 8 es donde resalta el mensaje del profeta Miqueas. Miqueas dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer, número 1, hacer justicia. Número 2, amar misericordia. Número 3, y humillarte delante de tu Dios. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Solamente amar la misericordia y humillarte delante de tu Dios. Qué maravilloso, hermanos queridos. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? ¿Qué ha hecho Dios para que nosotros no le demos lo que merece? Hemos llegado a la parte final del estudio de hoy, hablando justamente sobre la oración de Daniel. Jeremías escribió justamente que a pesar de que el pueblo iba a ser llevado cautiverio a Babilonia por 70 años, pero que después de los 70 años de castigo, de rebeldía, los dejó para que ellos siguieran a esos dioses que tanto amaba, que tanto idolatraban ellos, de los dioses paganos, dioses ajenos. Entonces pasaron 70 años. Pero al finalizar esta profecía del libro de Jeremías, nos damos cuenta de que Daniel estaba reflexionando sobre esta profecía. Cuando se da cuenta Daniel que todo lo que había pasado el pueblo de Israel fue por la causa de su rebeldía. Entonces, al reclamar esta promesa de la liberación del pueblo de Israel de Babilonia, él hace la oración más maravillosa que encontramos en la Biblia y en el capítulo 9 del mismo libro de Daniel. Nota cuando usted lee el 11, dice lo siguiente: todo Israel traspasó
tu ley. Aquí está haciendo oración a Dios de confesión, de arrepentimiento en favor del pueblo de Israel. El versículo 11 dice, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer, dice, tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito, ¿en dónde? En la ley de Moisés, siervo de Dios, y porque contra él pecamos. Nota que cuando está orando Daniel hace referencia que ellos habían pecado y justamente habían hecho lo contrario de lo que decía el libro de Deuteronomio. Y cita textualmente al libro de Deuteronomio, cita textualmente al libro de Moisés. El versículo 13 dice, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Aquí está diciendo que ellos se habían equivocado, habían pecado contra Dios. Daniel fue una fortaleza grandiosa. El libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio fue un mensaje de esperanza, un mensaje de luz en medio de la oscuridad. Notas que la Sagrada Escritura, amigo querido, cuando usted y yo leemos la Sagrada Escritura, nos damos cuenta de que a pesar de lo que estamos viviendo en esta actualidad, nos puede dar esperanza. ¿Por qué razón? Y eso fue la experiencia del profeta Daniel. Cuando él leyó el libro de Deuteronomio, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, lo que estaba viviendo el pueblo en Babilonia, era porque ellos mismos se lo habían buscado. Y Dios lo había advertido con mucho tiempo de anticipación. Lo había dicho repetidas ocasiones y levantó Dios profetas tras profetas, levantó el profeta Jeremías, levantó el profeta Miqueas y infinidades de profetas levantó Dios para poder advertir al pueblo que no fuera en pos de los dioses paganos, que no abandonaran a Dios. Pero sin embargo, cuando usted se da cuenta de que el pueblo había fallado, pero para Daniel, el libro de Deuteronomio fue una fortaleza, fue una luz en medio de la oscuridad. Por eso, amigos queridos, nosotros cuando leemos la Sagrada Escritura, quizás estamos pasando por situaciones difíciles en nuestra vida, pero muchas veces nosotros echamos la culpa a todo el mundo, pero menos reconocemos que por qué estamos pasando eso. Cuando usted lee el capítulo 9, se dará cuenta de que el profeta Daniel nunca dice por qué estamos pasando por esto. En ningún momento lo dijo en su oración. No, él reconoció rotundamente que ellos habían pecado. Todo lo que estaba pasando el pueblo en ese momento era porque ellos lo habían causado. Por esto, yo no sé si tú estás pasando por una situación difícil. Reconoce, reflexiona, trata de analizar tu pasado. ¿Por qué alguna cosa de tu vida lo hiciste mal para que tú estés pasando una situación difícil? Dios no quiere que suframos, Dios no quiere que pasamos situaciones difíciles, pero muchas veces nosotros somos el arquitecto de nuestro propio destino. Nosotros a veces, todo lo que estamos pasando en el presente es porque en alguna cosa de nuestras decisiones que tomamos fue un error en el pasado. Y cada decisión, amigo querido, trae consecuencias. Hay un impacto en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. ¿Te das cuenta que la Sagrada Escritura, amigo querido, hermano presente, está unido? Desde Génesis hasta Apocalipsis hay una unidad total. No podemos separar lo uno, lo otro. Así que el mensaje del libro de Deuteronomio en el día de hoy
es verdad presente para nosotros. Si fue verdad para los profetas de aquella época, si fue verdad para el rey Salomón, si fue verdad para el rey Josías, es una verdad para nosotros en el día de hoy. Tenemos que analizar más profundo el libro de Deuteronomio para que nos demos cuenta de qué cosas estamos haciendo mal y qué cosas podemos mejorar porque estamos viviendo al punto de entrar a la tierra prometida. Vamos a hacer una oración para finalizar, para cerrar el estudio de hoy, y te invitamos para que la próxima semana vamos a estudiar el Nuevo Testamento. ¿Qué dice sobre el libro de Deuteronomio? Te darás cuenta de que el Nuevo Testamento hace infinidad de referencias a lo que decía el Antiguo Testamento. Así que inclina tu rostro y hagamos una oración final, y que Dios te bendiga. Sigue leyendo la Biblia, sigue estudiándola, porque el libro sagrado es un mensaje para nosotros en el día de hoy. Señor, gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Queremos pedirte que bendigas a nuestros amigos que nos acompañan cada semana. Dales tu bendición, que tu gracia los alcance, que tu palabra, Señor, sea una luz en medio de la oscuridad en este tiempo. Y ayúdanos para que a través de tu palabra reflexionemos, Señor, por qué estamos pasando situación difícil, por qué el mundo está pasando por situación difícil, por situación de enfermedad, catástrofes naturales, desastres, Señor. ¿Por qué razón? A veces nosotros echamos la culpa a cualquiera menos reflexionar que es una equivocación, es un error que cometió el ser humano, y esto es la consecuencia de la cual estamos viviendo en este tiempo. Por favor, Señor, ayúdanos y perdona nuestras faltas, y bendice a mis amigos que nos acompañan día a día para escuchar y estudiar juntos el estudio de cada semana. Gracias por todo. Danos tu bendición, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Fue un placer estar con ustedes, y nos vemos entonces hasta la próxima.